¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar un tema que está vinculado a las condiciones y dinamización que han observado la actividad industrial en los estados del país. Y eso, en buena medida, nos permite hacer una lectura de lo que viene sucediendo en uno de los sectores más importantes en la actividad productiva nacional, que es el sector manufacturero, y que lo hemos subrayado en este espacio de Ecoeconómico, que justo el sector industrial nacional se vincula en buena parte, en buena medida, en el periodo reciente a la relocalización empresarial denominado nearshoring, que me parece clave en este proceso que estamos viviendo, experimentando en la economía mexicana. Lo que podríamos destacar que la recuperación económica en el año pasado tuvo como factor el repunte observado en las actividades industriales del país, que manifestaron un incremento en datos originales de 3.2%. Con este repunte, o mejor dicho, este repunte estuvo apoyado por las actividades manufactureras que experimentaron un incremento, una alza a tasa anual de 5.2%, y a la vez en incrementos de la inversión extranjera directa de 14.8%. Reiteramos, subrayamos, este repunte de la actividad económica del país en el 2022 se fundamentó en el repunte de las actividades manufactureras y en una mayor atracción de capitales en el país. Durante el primer trimestre de este año, la aportación del sector industrial fue clave en el desempeño de la economía nacional. El Producto Interno Bruto Real tuvo un crecimiento de 3.7%, apoyado por un aumento de las actividades industriales de 2.5%, el crecimiento de las rurales de 2.3% y el fuerte repunte de los servicios de 4.3%. La robusta recuperación de un grupo de estados fue sustento que contribuyó justamente a esto que estamos observando en la recuperación económica del país. Es decir, 13 entidades federativas apoyaron de manera dinámica la robusta recuperación que ha observado la economía mexicana y particularmente el sector industrial de México en este periodo reciente, es decir, durante el primer trimestre del presente año, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Decimos, 13 entidades son factor en el incremento industrial del país. Podemos observar, y es muy, podríamos decir, muy mixto la recuperación económica del sector industrial mexicano, en donde Quintana Roo, Baja California Sur, Oaxaca, podríamos incorporar y Nayarit, que son entidades federativas con fortaleza, vocación, influencia del sector turístico, pues tuvieron una importante recuperación en su aparato industrial. Y lo que hemos ubicado, economías del sureste del país, Tabasco y Chiapas, también se han visto beneficiadas de la recuperación industrial, particularmente de los proyectos estratégicos del gobierno federal. Y bueno, el núcleo que hemos siempre abordado en este espacio, las economías industriales robustas, con capacidades, digamos, estructurales en su aparato productivo desde hace más de 3 décadas, pues tenemos a San Luis Potosí, tenemos a Querétaro, tenemos a la Ciudad de México, Guanajuato, Chihuahua, como economías que están creciendo
a una tasa mayor a la tasa nacional, que como dijimos en el primer trimestre fue de 2.5%. En promedio, esas 13 entidades federativas tuvieron una alza de 10.9%, es decir, unos estados que han sido muy dinámicos en el comportamiento del aparato industrial local. Y obviamente también en ese panorama observamos prácticamente 5 o 6 entidades federativas que tuvieron un retroceso. El caso de Durango, Sinaloa, el Estado de México, Colima, Campeche, Tamaulipas, Guerrero y Morelos tuvieron en promedio un decrecimiento en su aparato industrial de 4%. Es decir, tuvieron retroceso que evidentemente le restó a las condiciones económicas del país este contexto polarizante o polarizado del comportamiento industrial en las entidades federativas. Y en este justo marco es lo que vale la pena destacar y ponemos como referencia los grandes retos que tienen entidades federativas como Michoacán, en donde hay un debilitamiento del aparato industrial y es claro, muy evidente, estructuralmente hablando, es decir, de un comportamiento, por lo menos de los últimos 40 años, en donde el aparato industrial estatal pues se ha visto retraído, retrasado, si lo queremos ver, en su aparato productivo, que no se ha vinculado de manera relevante, importante, en los flujos del comercio internacional, con articulaciones productivas hacia la producción exportadora de mercancías de alto valor agregado. Y bueno, en la coyuntura reciente, diríamos después de los pésimos resultados en las actividades industriales durante el año 2020 y 2021, en Michoacán hoy observamos señales de recuperación del sector industrial en 2022 y en 2023. Vale la pena destacarlo porque, repito, ha tenido condiciones muy difíciles en el sector industrial que me parece esa fase reciente de recuperación productiva vale la pena destacar. En el 2022 el sector industrial de Michoacán fue clave en el crecimiento económico del Estado, un crecimiento de 3.8% del sector industrial, y en el primer trimestre de este año tuvo un incremento interanual de 2.8%. Vale la pena destacar que no son tasas menores, de acuerdo al comportamiento histórico que ha observado el aparato industrial de Michoacán. Y en esta fase también destacamos que el sector manufacturero local fue clave en el crecimiento reportado en el primer trimestre. En el primer trimestre las manufacturas tuvieron un aumento interanual de 7%, mayor al reportado en el periodo del 2002, es decir, el primer trimestre del 2022, que fue de 5.3%. No obstante esta buena señal, estos buenos indicios de recuperación industrial en el Estado, pues la minería en particular retrocedió 5.2% en el primer trimestre de este año en términos anuales, y la industria de la construcción cayó 2.8%. Y sí vale la pena destacar la caída del sector industrial en la parte de la construcción, porque la construcción tiene efectos multiplicadores, tocan distintas ramas que tiene señales importantes, efectos hacia no solo regiones, sino subsectores del aparato productivo estatal. Esta caída de la industria de la construcción, no se ha podido recuperar en los últimos 5 meses recientes. Esta caída, esta reducción o contracción de la industria de la construcción obedece a 2 factores. La escasa inversión pública estatal, que apenas
se pudo observar una aplicación de recursos públicos por 111 millones de pesos en el primer trimestre, 18.8% del aprobado por el Congreso del Estado para el presente ejercicio fiscal, que fue de 592 millones de pesos. Y bueno, incluso si fueran los 592 millones de pesos la inversión pública durante este primer trimestre del año, pues fueron recursos insuficientes. Anualmente el Estado, y lo hemos destacado en Ecoeconómico, requiere de por lo menos 5,000 millones de pesos de inversión pública local para poder ser factor determinante no solo de la parte productiva, sino también de la parte social, que tiene sus efectos vinculantes. Bueno, pues recursos insuficientes. Y lo otro es la reducida atracción de inversión extranjera directa en el primer trimestre, apenas 195 millones de dólares. Digamos, recursos o captación de capital para el aparato productivo insuficientes, limitados, que no tienen efectos de gran relevancia en el aparato productivo estatal. En el recuento que podemos observar en el desempeño industrial durante el primer trimestre, sí destacamos que la economía local, en su aparato secundario, en su aparato industrial, ha tenido un buen desempeño, a secas podríamos señalar. En el comportamiento mensual, marzo con respecto a febrero, tuvo un crecimiento de 5.1%, tuvo el primer lugar nacional mensual, eso no es también menor para el caso de Michoacán. En términos mensuales, pero anual, marzo de este año con respecto a marzo del año pasado, la tasa fue de un incremento del 2%, Michoacán ocupó la posición 16 nacional. Y en términos acumulados, enero-marzo del 2023 respecto al mismo lapso del año pasado, la tasa interanual fue de 2.8%, ocupando Michoacán la posición 16 a nivel nacional. ¿Cuál es la perspectiva económica que estamos observando para Michoacán? En el primer trimestre estamos hablando del conjunto de la economía a través de el indicador trimestral de la actividad económica, que es un adelanto del Producto Interno Bruto del Estado. En el primer trimestre apunta a una tasa interanual del 2.8% con este recuento que estamos haciendo. En el segundo trimestre estimamos que el crecimiento de las actividades productivas de Michoacán apuntan hacia un 2%. De manera que en el primer semestre tendremos un aumento de las actividades económicas de Michoacán de 2.4% y en el segundo semestre de 2%. Esto nos deriva en que nuestra estimación anual de crecimiento económico de Michoacán sea de 2.2% para el presente año. Sin duda, estaremos evaluando estas estimaciones que estamos apuntando en este momento y estaremos comentando con nuestros amigos de Ecoeconómico. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.